Hola, bienvenido a este especial para Pentecostés. Hoy en nuestro segundo video hablaremos un poco más sobre la fortaleza, este don del Espíritu Santo que tanto necesitamos y que continuamente estamos en la búsqueda y en la continua súplica para poder llegar a obtener la santidad de nuestra alma. Hoy quiero iniciar con Filipenses 4:13. En este versículo nosotros vemos cómo dice la Sagrada Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O si vamos un poco más a buscar en la página oficial del Vaticano, en esta versión argentina, encontramos este mismo versículo de la siguiente manera. Dice: yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Y bueno, sí, estuve mirando un poco sobre la estructura gramatical nuestro idioma, que es el español, de este versículo, y me di cuenta que en su contenido está la preposición en. Y pensé, bueno, ahí está la clave, porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Ese en es Dios mismo. Cuando yo voy a buscar la preposición en, me doy cuenta que se utiliza para indicar normalmente un tiempo, o se utiliza también para indicar una forma de llevar a cabo una acción. También incluso la usan o la usamos para definir un lugar. Entonces me quedé con estos tres y dije, bueno, si todo lo puedo en aquel que me conforta, este en me está indicando Dios mismo, y en es mi tiempo, en es la forma en la que hago las cosas, y en es el lugar. Pues me doy cuenta que cuando digo todo lo puedo en Cristo, o yo lo puedo todo en aquel que me conforta, se trata de expresar que Dios mismo es el tiempo perfecto. Dios mismo es la forma perfecta y el lugar en la que lo puedo conseguir todo. Solo Dios me puede indicar el momento perfecto. Solo Dios me da la circunstancia y el lugar para que de forma sobrenatural el Espíritu Santo pueda descender sobre mí y derramar sobre mi espíritu, sobre mi alma, todos estos dones sobrenaturales, y así robustecernos. Dios es el cómo, lo dijimos. Entonces Dios es el cómo. ¿Cuándo? Cuando nos comunica su incesable confianza de lograr algo. Cuando tengo esa firmeza y esa convicción total de que es posible, de que todo lo puedo. Ese cómo es Dios mismo. Dios es el cuándo, en el momento de los mayores peligros y de las mayores dificultades. No cuando yo quiera o cuando yo considere que es mi momento, no. Dios es el cuándo. Y normalmente suele ser, lo vemos a lo largo de la historia por la vida de los santos, en el momento en el que humanamente nosotros consideramos como más loco, como el momento en el que es imposible o inalcanzable. Ese es el momento, el cuándo de Dios. Y bueno, Dios es el dónde. ¿Y sabes? Dios es hasta el con quién. El Espíritu Santo se ha manifestado específicamente y en forma contundente a lo largo de toda la historia, como ya te decía. Si vamos a la Sagrada Escritura nuevamente, pero esta vez al libro de los Hechos, en su capítulo 5, versículo 9, vemos que dice: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y qué frase, es una frase que es dura, porque es indispensable para su correcta interpretación un correcto nivel de discernimiento, un correcto nivel de amor y de obediencia para llevarlo a su correcto cumplimiento. Y te voy a decir por qué, o por qué lo veo yo así. He sabido que Dios es amor y el amor es obediencia. Y también sabemos, y a través de muchas enseñanzas de los santos sobre todo, te decía que a través de las enseñanzas de los santos nosotros nos hemos dado cuenta cómo a través de la obediencia se manifiesta Dios mismo, nuestro amor a Dios. Y en el mundo nosotros tenemos muchos ejemplos,
de lo que es esta obediencia a la cual nosotros debemos aplicarnos con nuestros superiores naturales, por decir nuestros padres, por ejemplo, que son nuestra primera autoridad, nuestra primera acción de obediencia que debemos ejercer como seres humanos en el mundo. Pero luego cuando crecemos, pues nos damos cuenta que existen otros tantos, como los jefes en el trabajo, como los ancianos, que son tan importantes, como las autoridades civiles, y bueno, en fin, hay otros tantos. Pero el don de la fortaleza no se trata aquí, no se trata de llevar a cabo la realización de nuestros propios deseos o de nuestros propios instintos, por más loables que creamos que estos sean. ¿Qué te quiero decir con esto? Que solo el Espíritu Santo puede fortalecer un alma hasta el punto de buscar la obediencia de Dios por encima de todos los hombres, pero requiere específicamente ese don este don de consejo que veremos en próximos videos, tan afinado en su ser que con esto no va a alterar la desobediencia humana, porque tiene las prioridades muy bien puestas en su vida. Por ejemplo, solo el Espíritu Santo puede fortalecer a un alma hasta el punto de hacerla sufrir cosas extraordinarias en el cuerpo y en el alma, con el único propósito de defender la verdad, el orden, el amor, incluso a costa de uno mismo. De hecho, es a costa de uno mismo, porque obedecer a Dios antes que a los hombres requiere un sacrificio, requiere una inmolación en cierto caso. Y esto va mucho más allá de la obediencia a los hombres. Esto tiene un propósito muy superior. Este don, como ningún otro, como les decía anteriormente, debe ser gobernado por el don de consejo, del cual pues hablaremos adelante. Aquí quiero compartirles un poco de mi propia experiencia, y es algo con lo que vivo todos los días, porque hace parte de mi personalidad y intento manejarlo de una forma un poco más justa, un poco más santa, un poco más correcta, un poco más desde el punto de vista más cristiano. Y se trata de que yo tengo una excesiva capacidad como de analizar una situación. De hecho, dicen que es una característica muy común en las mujeres. Entonces tenemos una capacidad de observación bastante alta, analizamos el entorno, creamos unos supuestos y establecemos unas probabilidades. De tal manera si podemos analizar unos posibles resultados, unas posibles consecuencias, como quien ve un juego de acción-reacción, y con este análisis podemos tomar decisiones. Esto con el ánimo de pues actuar o tomar decisiones con la mayor conveniencia, tomar buenas decisiones pues para el beneficio propio y pues también del entorno. Pero digamos que esto no está mal, esto hace parte de unas habilidades que, si se saben manejar bien y con unos principios morales adecuados, pues es muy bueno. Pero la verdad es que nada podríamos hacer de santo si solo nos basamos en la lógica. Como les decía, es bueno en cuanto se tengan unos buenos principios morales, en cuanto también se tenga unas buenas intenciones del corazón, unas intenciones rectas, y más que no estemos basados solamente en la lógica del mundo, y menos en la lógica del mundo actual. Pero pues el Espíritu Santo, gracias a Dios, pues no razona como nosotros. El Espíritu Santo obra al estilo instinto, al estilo de impulso. Por supuesto, el Espíritu Santo lo conoce todo. El Espíritu Santo tiene toda la información, todo el conocimiento, todo el amor, toda la perfección. Gracias a Dios no razona, y más bien somos nosotros los que tenemos que tender a ser como Él. Así que no es extraño pensar que uno tenga que inmolar su modo de razonar para aceptar y tender hacia la voluntad divina. Aunque, bueno, esto es tan diferente en el caso de la virtud natural
y de la virtud adquirida, de la virtud cardinal infusa, que también conocemos como fortaleza. Nosotros sabemos que el don de la fortaleza tiene previamente el don cardinal la virtud cardinal de la fortaleza. Y pues también tenemos una virtud natural, y es que todos en sí tenemos una capacidad, una fuerza natural, una fortaleza innata en nuestro ser, ¿no? Con la cual nacimos. Sí, así funciona. Pero no entiendo muy bien, y la verdad soy franca, tal vez no haya una respuesta para esto, y si la hay, espero que el Espíritu Santo me colabore también en el futuro, de por qué la Iglesia usa el mismo término para esta virtud cardinal y para el don del Espíritu Santo. No es en el único don que pasa, hay más, y tal vez sea para facilitar nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero la verdad es que el don fortalece la virtud cardinal. De todas maneras, la forma en la que ellas se manifiestan y brotan en el alma, tanto la virtud como el don, no son exactamente iguales. En el don de la fortaleza, por ejemplo, para que podamos aquí entre nosotros anotar algunas diferencias, en el don de la fortaleza no hay temor. Por el contrario, se puede ver en la historia, en la vida de algunos santos, de muchos santos, sobre todo en los mártires, y es más, en la misma vida de Jesucristo, que es pues el Hijo de Dios, miremos en las Sagradas Escrituras todo lo que cuenta en los los evangelios sobre todo este tiempo de su padecimiento, desde los escupitajos que recibió hasta el camino del Calvario, la crucifixión. Podemos ver a través de todos estos escritos toda la confianza y la seguridad en forma total y completamente sobrenatural y divina. Pero él era hombre, él era un hombre verdadero. El Espíritu Santo estaba en él. Los dones del Espíritu Santo, el don de la fortaleza, estaba en cada uno de sus movimientos, de sus gestos, de sus pensamientos, de sus acciones, su convicción. Creo que sí hay muchos, pero es un reflejo del don de la fortaleza cuando el ser humano está aperturado a la gracia de tal manera que libremente el Espíritu Santo puede actuar a través de un alma. Y sí, queriendo yo a tantos santos, porque en realidad es que a través de todo este tiempo he podido lograr entablar una amistad espiritual con algunos de ellos. Logra uno a través de sus escritos, de sus lecturas y de sus enseñanzas, a través de los ruegos y a través de las conversaciones en momentos de oración, lograr una amistad espiritual. Y esto también puede sonar un poco extraño, pero la verdad es que yo puedo dar fe de que los mejores amigos son los amigos espirituales. Toda esta iglesia que está junto con el Padre ya en la gloria de Dios son unos asesores buenísimos, porque aparte ya pasaron como toda esta escuela y con honores, es decir, sufrieron, experimentaron temores, y aún así lograron la recompensa y la medalla del cielo, podríamos decir. Como por ejemplo, miremos Santa Catalina de Siena. En el canal pueden ver algunas de sus oraciones, y pues realmente Santa Catalina de Siena, con su poco estudio académico, porque ella era una mujer con poco estudio académico, lo que consideramos ahora como colegio, universidad, otro tipo de estudios. Ella era una mujer prácticamente sin ese tipo de academia, pero con una fortaleza y con un Espíritu Santo en su interior, que logró hacer que el Papa volviera a Roma y logró unificar la iglesia. O por ejemplo Santa Teresa de Ávila, con sus escritos tan encendidos de fuego, cómo logró la contrarreforma en la iglesia, en la orden carmelitana. Es sorprendente para su contexto histórico y para todos los retos que en su momento tenía que
que enfrentar. Solamente a través del don de la fortaleza, santos como estas dos doctoras de la iglesia, se puede, digamos, se puede entender. Solo a través del don de la fortaleza puede haber un entendimiento de todas estas acciones sobrenaturales en el alma. O miremos a mi querido San Pablo, el ex Paulo de Tarso, nuestro gran predicador, que lo apedrearon y lo dejaron casi muerto varias veces por predicar el mensaje de Jesucristo. Varias veces lo dieron por muerto y lo laceraron hasta el límite. Pero, pues bueno, Dios nos me regale oportunamente el conocimiento y también la capacidad de poder transmitirles a ustedes a través de otra serie de videos y de otro tipo de instrumentos, información más amplia sobre este tipo de santos que son tan bellos y tan numerosos a lo largo de la historia. Son nuestros mayores ejemplos. Bueno, hay tantos. El Espíritu Santo, entonces, lo podemos ver en ellos, nos da una inquebrantable perseverancia para librar las batallas y para permanecer en estado de gracia. A diferencia de la virtud cardinal, el don del Espíritu Santo se extralimita de nuestras capacidades, no son capacidades humanas. La pregunta es, ¿hasta dónde nos llegan a nosotros las ganas de ser santos? Porque el Espíritu Santo va a actuar en nosotros en la medida en que nosotros dispongamos y tengamos el profundo deseo de que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Pero esto requiere un enorme esfuerzo. Qué buena razón para dedicarnos a pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero ser santa. Espíritu Santo, yo quiero ser santa. Me vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde nos llegan las ganas de ser santos? ¿Qué es ser santos? Un deseo profundo de permanecer en estado de gracia, contra todo viento y contra toda marea, como decimos. A obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Por encima de nosotros mismos. No se trata, y es clave esto que les mencionaba anteriormente, de darnos la razón, de seguir a nuestros propios deseos. Ser santos es permanecer en estado de gracia, querer permanecer, estar en obediencia, en amor. Cuando queremos vivir cristianamente, cuando queremos profundamente conseguir la salvación, y no solamente la nuestra, sino ser instrumento para la salvación de tantas otras almas. El Espíritu Santo no se queda inmóvil ante un corazón con tal deseo. El Espíritu Santo no se queda sentado en su trono mirando a ver qué pasa, a ver ellos hasta dónde lo logran. No, el Espíritu Santo o el Dios, el mundo, es una continua batalla. Y lo que nosotros llamábamos en el antiguo video repetir las virtudes, es una continua lucha contra nuestras propias pasiones, contra las contradicciones que ofrece el mundo tras una fachada de placer, tras una fachada de felicidad y riqueza. Esto es una lucha contra el mismo demonio, contra la mentira y la falsedad, de creernos lo que no somos. Pero como dijimos al principio, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios no se queda mirándonos desde su trono burlándose de nosotros. Ese no es Dios. Dios baja a nosotros y destruye por completo la parálisis, destruye nuestra tibieza o lo que nosotros, lo que en el libro del padre Rollo Marín llama la tuberculosis del alma. Me fui a buscar un poco más sobre la tuberculosis y me di cuenta que la tuberculosis es una infección que se adquiere muy fácil, se adquiere en el aire. Por supuesto, en los últimos años la muerte por tuberculosis ha disminuido mucho gracias a los desarrollos científicos, los antibióticos y demás. Pero la tuberculosis de todas maneras es una grave enfermedad que va afectando poco a poco todos los sistemas del cuerpo,
hasta que en muchos casos pues termina en la muerte, porque hay unas bacterias que son tan resistentes que ningún antibiótico logra matarlas. Pues bien, el Espíritu Santo nos ayuda a luchar con esta tuberculosis del alma, que así como hace la enfermedad física, nos va paralizando, nos va deteniendo en el camino a la perfección. Esta se vuelve como una enfermedad que nos impide emprender grandes cosas, que nos aletarga, que nos pone a vivir todo el tiempo con una pereza, con una flojera, que se nos vuelve pues algo natural. Entonces siempre estamos cansados porque en nuestra vida natural gastamos nuestros esfuerzos físicos en cosas que consideramos para lo que consideramos la vida. Entonces vivimos cansados y dejamos lo realmente importante atrás, descuidado. A mí me pasaba o me pasa todavía, porque por ejemplo yo lo puedo reflejar como en una timidez, que es hasta extraña. Realmente esta timidez nos impide abrirnos, a mí me impide abrirme y transmitir todas las cosas que tal vez quiero transmitir a otras personas porque me da temor. Y este temor pues hace parte de este aletargamiento, hace parte de esta tuberculosis también que me enferma y no me deja llegar al camino a la perfección. Así que pues vive uno con más miedos de los que debería. O sea, deberíamos nosotros vivir con más certezas y más seguridades de los temores que realmente tenemos. Pero la verdad es que si ponemos a calcular, muchas veces tenemos más miedos que certezas, tenemos más miedos que seguridades y tenemos más miedos que fe. Pero ¿por qué nos pasa eso? Y por eso es que estoy aquí frente a ti. Por eso he decidido soltarme un poco y transmitir un poco, no solamente de las lecturas, no solamente de un segmento de oraciones que son tan importantes y valiosas y que tengo tantas ganas y tantas cosas por compartir contigo que ni te imaginas. Pero digamos que cada cosa tiene su momento. Dios ese en el momento preciso, cuando Dios quiera, ese es Dios, sucederá. Pero lo cierto es que, bueno, pues aquí estoy, voy soltándome un poquito. Por eso estoy aquí, porque pues no encuentro ningún argumento santo que me indique que es mejor quedarme callada. No encuentro ningún argumento santo que me diga que debo quedarme paralizada y en silencio sin transmitir estas cosas tan hermosas que sé que son verdad y que son mi vida y que ha traído tan buenos resultados en mi vida, en mi familia, en mi ser, en mi persona, en lo que soy, en lo que consigo, en lo como me siento, en la paz, en la felicidad que hay en mi corazón. ¿Por qué no transmitir eso después de haber vivido un abismo tan horrible? Entonces, pues no me paralizo más. Aquí estoy transmitiendo lo poco, mucho que tengo. Para eso me sirve el razonamiento también, como para analizar lo que es coherente y lo que es santo y lo que debo o no hacer, muy por fuera de mis sentimientos, muy por fuera de si tengo miedo, muy por fuera de si tengo incertidumbre, de si tengo dolor, de si tengo tristeza, de si tengo ganas o no tengo ganas. Es más este razonamiento que el Espíritu Santo pues es fundamental también porque le ayuda a uno un montón. Y pues es que en realidad así empieza todo, ¿no? Así empieza el don de la fortaleza, con la práctica de la valentía. Por supuesto, todos tenemos que practicar cosas diferentes porque a todos nos da temor cosas distintas y todos tenemos habilidades pues muy diferentes. Algunos nos parecemos, pero en general todos tenemos cosas muy, muy diferentes que dar y muy diferentes que aportar. Por eso es que estamos aquí. Pero pues la verdad es que para eso no necesitamos grandes dosis de valor. Para eso no necesitamos ser los más valientes, los más fuertes, los santos más santos, y pues más bien no, lo que necesitamos es un gran dosis de intención, lo que les decía anteriormente. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a dar o a perseverar? Porque en realidad muchas veces yo caigo y me equivoco, tantas veces yo sigo ahí, pero es que el secreto no está en no caer, sino volver a fallar y no volver a caer en las cosas que yo sé que no se deben hacer,
sino más bien en la capacidad que uno tenga de decir, este es mi estilo de vida. He decidido levantarme todas las veces porque sé que este es el camino. Y no porque me quedo grande, entonces me voy a ir a buscar un camino alterno que en el fondo sé que es equivocado. No, este es el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no hay otro más. Y eso no depende de si yo soy fuerte, capaz, quiero o no quiero. Este es el camino, ya depende de mí si lo quiero seguir o no. Entonces, ¿hasta dónde estoy dispuesta a perseverar? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a seguir intentándolo hasta el último segundo de mi vida sin desfallecer? Querer dejar de temblar ante el miedo y ante el dolor, y más bien seguir adelante. Darse todos los días y cada segundo que uno pueda probaditas de valentía. Así digo yo, como quien uno está cocinando y le da probadita a ver cómo va. Hay que dar probaditas para que al final la comida quede buena. Entonces, bueno, ese ejemplo no está tan chévere, pero bueno, más o menos. Así sea pequeñas, diariamente, estas probaditas de valentía. Es decir, tienen que ser constantes. Vas a ver que cuando uno quiere aprender un idioma, es posible que tú aprendas muy bien el lenguaje y conozcas muy bien la gramática y leas muy bien. Pero a la hora de expresar tus ideas y de dialogar, de hablar, necesitas una constante práctica todos los días de tu vida, porque de lo contrario, el idioma no se desarrolla, no permanece, no permea, se pierde, se va perdiendo poco a poco. Entonces es un tema de constancia. Si para adquirir un idioma necesitas constancia, ¿cómo no se va a requerir constancia para adquirir los dones del Espíritu Santo? Y en específico este don de la fortaleza. Así llegará el día en que decidamos darnos un buen trago de valentía y nos enfrentemos a hacer algo que uno diga, yo no pensé que hubiera sido capaz de hacer algo así, pero ya te has estado preparando. Todos los días has estado tomando algún sorbito, has estado dándoles pruebitas de fortaleza hasta que llega el día en que, sin quererlo, sin darte cuenta, sin notarlo, ese cuándo de Dios se va desarrollando y se va dando. A veces tenemos miedos que están retenidos meses, años, hasta la vida entera y nos morimos con el temor. La verdad es que Dios no te dio con un espíritu de temor, sino con un espíritu de fortaleza y valentía. Hay unas prácticas que me gustan mucho, la verdad. Lo he leído en varios santos y en el libro del padre Rollo Marín también están, no ahondan mucho en ellos, pero sí los nombran y me parece muy importante compartirlos contigo. Los voy a enumerar. Creo que tengo 4 aquí. Por supuesto, cuando uno lee algunos libros de los santos o de los mártires, sobre todo de la Edad Media, por su contexto histórico, por su contexto social y cultural, nosotros podemos llegar hasta asustarnos, porque muchos de ellos pues muestran o tienen muestras o dan muestras de mortificaciones un poco, para nosotros podrían ser extremas. En estos días realmente sí podrían considerarse como muy extremas, pero como les dije, pues hay unas prácticas que me gustan mucho, que son sencillas y que, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, es que es en las pequeñas cosas en las que puedo demostrarte mi gran amor, es en lo poco que soy, en lo pequeño. Así que, bueno, a veces yo me pongo la camiseta y vuelvo a estudiarlos y vuelvo a practicarlos y son útiles y a mí me dan mucho fruto. Pues yo trato de estudiarlos lo más frecuente que puedo, pero a veces se me pasan los días y me distraigo un poco. Pero bueno, hablemos de ellos. El primero es guardar silencio. Yo podría decir que en las mujeres es una tendencia un poco más generalizada que en los hombres, pero pues nos pasa a todos y es esa necesidad profunda de hablar, opinar, de defendernos ante los comentarios, de dar mi opinión sobre un tema que, bueno, puede que ya esté bastante participado, bastante comentado, pero yo quiero ser escuchada. Y bueno, tal vez como me pasa a mí, le puede pasar a otras tantas personas. La invitación de este número 1 es a hacer silencio.
Pero no cuando, pero hacer silencio cuando tengas unas ganas desenfrenadas de hablar, para que sea realmente una mortificación. A veces creemos que hacer silencio ya, que es silencio, pero pues para mí eso no representa un gran esfuerzo. Pues déjame decirte que esa mortificación no te va a ayudar mucho como probadita de valentía, sino más bien aquella en la que realmente quieras hablar. Por ejemplo, eso lo quiero para expandir un poquito más este primer punto, porque, bueno, cuando estoy con mi marido a veces doy cantaleta. O sea, eso no sé si hace parte de mi genética o intento, soy consciente de eso y trato de disminuirlo. Pero a veces digo las cosas y las repito 1, 2, 3, 4, 5, ya la quinta digo, uy, ya estoy como repitiendo mucho, qué cansona. Trato de disminuirlo porque eso aburre a cualquiera. Pero eso es una magnífica mortificación. Porque uno lo dice es porque cree tener la razón, porque quiere ser escuchado, porque quiere permear en la otra persona. Y uno cree que si lo repite 15 veces o 20 veces, pues va a lograr algo más. Y la verdad es que ni le entienden la primera y a veces ni le entienden la quinta. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Que puedo compartir contigo. Pero si esta no te toca, tengo todavía otras 3 más. La número 2 es que no te quejes. No te quejes del tiempo, no te quejes del clima, no te quejes si hace frío, si hace calor. O también otro que me ha costado a mí muchísimo es no te quejes de la comida. No, es que quedó salada, es que quedó fría, es que quedó más acotuda, es que no tiene el sabor que yo esperaba. Querer darle placeres al paladar y no saber con qué, eso es como querer probar de todo y que nada te satisfaga. No nos demos gusto en todos los placeres. Entonces, pues no nos quejemos tanto. Más bien, pongámonos en una actitud de agradecimiento. Y estas pequeñas prácticas ayudan mucho a fortalecer nuestra alma y nuestra voluntad. Número 3. En todos lados, pues nos encontramos con personas que a nuestro modo de ver no son tan simpáticas, que no nos parecen tan agradables, que no nos caen bien. Personas con las que no encontramos muchos acuerdos o que no nos consideran, las consideramos hasta antipáticas. Pero pues a pesar de todo eso, que es normal y que va a suceder por el resto de la vida, lo que sí podemos hacer nosotros es mostrarnos respetuosos siempre. Lo que sí podemos hacer nosotros es mostrarnos serviciales y hasta cariñosos con esas personas. Y esto es un excelente punto de mortificación y de fortalecimiento del alma, de la voluntad. Y el número 4, que es el último que espero compartirte hoy, es que muchas veces nos hacemos ver como lo más importante: de mí nadie se burla, de a mí nadie me trata mal, a mí nadie me contradice, no me gusta que me contradigan, no me gusta que mis hijos me lleven la contraria, no me gusta que mi esposo quiera hacer su voluntad y yo tenga que hacer silencio y obedecerle. Más bien me quedo callada, pero luego me vengo y te vas a dar cuenta después entonces cómo es que equilibramos las cargas. Y entonces vive uno así, vive uno sin la capacidad o sin la práctica, la mortificación de recibir nunca una burla, que se burlen de ti. Entonces ya nadie es capaz de soportar un bullying, porque entonces le toca irse al psicólogo y mejor dicho, pasan cosas terribles en cuanto a su personalidad, porque nadie es fuerte, todo el mundo son como dicen ahora, son muchachos de cristal, es que no les pueden decir nada porque se desbaratan. Entonces, todo con su justa medida. Qué bueno es practicar también recibir una que otra burla de vez en cuando y quedarse y callarla. Y callarla no destruyéndose uno mismo, diciendo, ay, sí, tienes razón, soy tal cosa o tal defecto, sino todo lo contrario. Yo la escucho, pero yo sé quién soy, yo sé quién me hizo y yo sé para qué me hizo. Hay cosas que no requieren una discusión. Aceptar la contradicción. Cuando tus hijos definitivamente tienen una posición completamente contraria, pero tú tengas la capacidad de escucharlos, así no siempre estés de acuerdo, escucharlos, de aceptar, de no responder con represalias, con venganzas, como en el camino nos vamos a ver, después vas a ver cómo te va a tocar. No, eso no.
cambiar ese tipo de prácticas. Y pues este tipo de estos 4 puntos que les he compartido pues ayudan muchísimo a fortalecerlo, a hacernos fuertes, tanto en la virtud cardinal y nos va preparando para ser capaces de recibir el don del Espíritu Santo. Para recibir este don, pues requerimos tener en nuestra alma una gran aceptación por los dolores, una gran aceptación por los sufrimientos, por lo que cristianamente llamamos la cruz. Y estos sí que son rechazados en nuestros días. Ninguno quiere sentir dolor, ninguno quiere sufrir, ninguno quiere cargar la cruz. Existe un rechazo natural por el dolor, lo cual es completamente entendible desde el punto de vista natural, desde el punto de vista humano. Sino, más bien, ya que estamos en este camino del don del Espíritu, que sabemos cuál es nuestro propósito de santidad, más bien disponer nuestra vida y disponer nuestra alma a la tranquilidad, a la paciencia, dejando de lado las quejas y los reproches contra Dios, que a veces se nos vuelven tan constantes. Es querer salir, tenemos un deseo constante de salir de la dificultad, de salir del dolor. Es más bien quedarnos allí, pero anhelar la paz que Dios da, porque en el mundo, mientras tengamos vida, siempre vamos a tener alguna dificultad que nos mortifica, y es verdad que algunos tengan algunas dificultades mucho más profundas que otros, pero también es verdad que hay muchos que enfrentan sus propias dificultades con paciencia, amor, perseverancia y constancia, y otros que no, y eso es lo que hace la diferencia. No el problema, sino cómo te enfrentes a ello. Dice la filosofía de AA, no sé si lo han escuchado, ellos repiten solo por hoy estaré lejos del vicio, de la adicción, no me pondré a los pies de la tentación, no me acercaré a los lugares en los que pues puedo caer. Solo por hoy hago una ofrenda de mi sufrimiento, solo por hoy, y cada día se vuelve un solo por hoy. Un minuto más ofreciendo al cielo, un minuto más suplicando paciencia, longanimidad, es decir, esa perseverancia. Recordemos, ¿hasta cuándo estoy capaz de perseverar en este objetivo que es la santidad, que sé que es la vida? Cuando muera voy a encontrarme en el cielo. Cuando muera voy a encontrarme frente a toda mi vida, ante todos mis actos, y tendré que hacer y llevar a cabo este juicio con total honestidad. No podré engañar a nadie. La verdad estará frente a mis ojos y yo tendré que enfrentarme a ella. Seguir soportando o pidiendo, suplicando con perseverancia este heroísmo para enfrentar los sufrimientos, para enfrentar los males, para no desfallecer en la práctica prolongada del bien. A veces uno se cansa y dice, ay, como que todo el mundo se burla, como que intento hacer el bien, como que nada me sale, como que, hombre, no dejes de perseverar. No tengamos nunca en nuestra mente y en nuestro corazón el futuro. No nos quedemos viviendo un futuro que es completamente incierto para nosotros, porque no para Dios. Más bien, peguémonos a la única certeza que tú y yo tenemos como cristianos. Dios estará con nosotros. El Espíritu Santo depositará en mí la fortaleza que necesito para tener mi alma viva. No tengo de qué preocuparme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él es el momento. Él es el lugar, Él sabe cuándo, Él sabe cómo. Él es mi cómo, Él es mi cuándo. Mi trabajo es perseverar con paciencia y suplicar. Procurar recordar que quien es fiel en lo poco estará mejor preparado para ser fiel en lo mucho. Y así cada día lo que es para mí es una preparación. Cada día para mí es una preparación, es una práctica, es un bocado de valentía en el que me preparo en lo poco.
en las cositas mínimas de cada día, en levantarme a tiempo, en hacer mi oración si es mi compromiso a cierta hora, atender con respeto y con honestidad mis hijos, trabajar con laboriosidad, con dedicación, etcétera, 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 etcétera. Cada día, hasta que logre formar un hábito, hasta que logre formarme y estos bocaditos de valentía me vayan haciendo, me vayan robusteciendo, pero no robusteciendo en el dolor y en el sufrimiento. Recordemos que el don de la fortaleza nos hace perder el temor, nos hace perder el miedo. Es en búsqueda de la paz en la que estamos, no en la búsqueda de... O sea, no es quedarse en la mente en el hecho de soportar, 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 soportar y esa es mi meta, soportar más. No, es encontrar la paz. Es que Dios siempre nos da una recompensa. La recompensa de Dios es inigualable. Además que no tiene un precio, como te decía la vez pasada. Si existe una enfermedad y con dolores fortísimos, no temeremos al dolor porque soportando un poco cada día, el dolor de cada día como en un parto, cada contracción, cada dolor, dilatación que va sucediendo en ese momento maravilloso pero doloroso, sabemos que llegará el descanso. No nos vamos a quedar en el trabajo de parto por siempre. Llega el descanso. Cuando yo ya no puedo resistir más, en ese momento llega el don de la fortaleza. Y esa es la convicción que yo no estoy sola. Y si se trata de soportar alguna situación emocional o alguna situación moral, pues realizaremos igualmente nuestras prácticas diariamente, dejando de lado el miedo, que el enemigo de mi alma es feliz susurrando a mi oído frases como te quedarás sola, tú no eres capaz de hacer eso, a ti te gana el cuerpo, tú no podrás resistirte. ¿Para qué evitar si es lo que realmente tú quieres? Tú quieres hacer esto, tú quieres hacer el mal, tú quieres caer. El cielo ni existe, mejor disfruta ahora. ¿Eso cuánto tiempo hay que esperar para poder llegar al cielo? Eso, si no aprovecho ahora, está fregada. Cuando se vaya a morir, ahí sí pide perdón y ya está. Y ese tipo, mira, hay infinidad de frases, hay infinidad de malos conceptos que no provienen de ti, que provienen del mismo demonio, que usa nuestra debilidad que usa ese tipo de frases para debilitar las fuerzas de nuestra voluntad. Se trata de elegir el bien todos los días y que si fallas hoy, vuelvas y perseveres, porque la fortaleza se adquiere con la perseverancia. Bueno, todo se adquiere en la vida con perseverancia. Solo hay que elegir bien. Mira, consejo para mí fundamental que yo puedo compartir contigo. Elige bien qué vas a ver en la televisión. Elige bien qué música vas a escuchar, qué libros vas a leer, qué conversaciones vas a sostener, porque todo, hasta lo más pequeño, se vuelve un instrumento para tu salvación o para la flaqueza de tu caída. Y hay acciones que ni por caridad es bueno realizar. Hay acciones que requieren previamente ser consciente de nuestros propios límites. Y aquí está la pregunta crucial, la que nos mantiene. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes lo que debes evitar? ¿Conoces los efectos de cualquier acción en tu alma? ¿Has hecho pruebas y errores? ¿Te has puesto a hacer oración un tiempo prudencial? ¿Has hecho un compromiso contigo mismo y has visto los efectos de las cosas en tu alma? Hasta las cosas más pequeñas tienen efectos en el alma. Y la suma de las pequeñas cosas es lo que te llevan a ser capaces de resistir cualquier tentación. En el momento de la tentación no salen a flor de piel nuestras habilidades, sino el resultado de nuestra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad,
porque ellos serán hartos, dice Mateo 5:6. El Espíritu Santo no se identifica con la pereza o con la flojera voluntaria. Esa fortaleza que requiere el alma que tiene hambre y sed de santidad será dada a quien la necesite para seguir viviendo. Te mando infinidad de bendiciones en el Espíritu Santo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.